Hoy tenemos a cargo a Fabián Murá de la charla. Y sin más que eso de mi parte, los dejo con Fabián. Fabián, este espacio es tuyo. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Disculpen en principio la demora. De mi parte, problemas tecnológicos, pero vamos a tratar de que no aparezcan. Yo soy abogado del equipo de salud mental del CELS, ¿no? Y también está mi compañera Ana Sofía Soberón, que también es trabajadora social del equipo y va a estar acompañando también en este encuentro. La idea de este encuentro era puntualizar en algo que seguramente estuvieron conversando en el primer encuentro con Joaquín, que tiene que ver con el derecho más importante que consagra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el llamado derecho a una vida independiente en la comunidad, ¿no? Es como el derecho que le da sentido a ese tratado internacional, ¿sí? Y tratar de vincular un poco ese derecho con un aspecto muy importante en el campo judicial que tiene que ver con las discusiones vinculadas al derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y cómo eso transita muchas veces por el andamiaje judicial. Eh, hay un insumo que ustedes pueden acceder si tienen interés, que escribimos del equipo que lleva el título de El derecho a decidir, que está disponible el link en el programa de la capacitación, pero también en la página del CELS, en la parte de salud mental, ¿no? Es un artículo un documento donde se trata un poco este tema del derecho a decidir y su vinculación con la capacidad jurídica, con el régimen de los apoyos, un poco la conversación que queríamos tener hoy. Y, digamos, para adelantar en ese trabajo, en ese artículo, digamos, retomamos otro artículo de Carolina Ferrante, que es una persona que viene del campo de la sociología, de los estudios de discapacidad del campo de la sociología, un artículo que es muy potente, muy interesante, por lo menos así lo sentí yo, que se llama Tributo a Mike Oliver, ese artículo. Es un artículo en donde ella rescata a este autor, Mike Oliver, que fue digamos, el fundador, o por lo menos el creador del término, ¿no? El modelo social de la discapacidad, que seguramente estuvieron conversando mucho en otras oportunidades, y con Joaquín el primer encuentro, ¿no? Ella, digamos, dedica ese artículo como una forma de homenaje a esta persona, Mike Oliver, que hace casi 40 años, ¿no? Eh, habló del modelo social de la discapacidad por oposición al modelo individual de la discapacidad, y lo trae, a Mike Oliver lo rescata para señalar un poco una preocupación de ella, que es lo que ella llama la trivialización del modelo social de la discapacidad, ¿no? Digamos, cómo en algunos ámbitos o en algunas oportunidades o políticas públicas se habla del modelo social de la discapacidad, se utiliza una retórica de los derechos humanos, eh, pero a veces no aparecen usos totalmente fiel a ese modelo que, que se había pensado, que bueno, ya tiene varios años, ¿no? Digamos, a veces uno también, ¿no? En la práctica también siente eso, que no todo lo que se hace, eh, por más que lleve el nombre responde a eso, ¿no? Entonces esta idea de la trivialización me parecía, bueno, súper interesante. Eh, en el campo de la capacidad jurídica más también, ¿no? A ya más de 5 años de tener un nuevo Código Civil y Comercial, revisar lo que se hace, que seguramente es mejor que lo que se hacía antes, pero que también puede ser mejorado, ¿no? Puede ser pensado mejor. En ese artículo ella repone, ¿no? La idea de cómo surge esto del paradigma o modelo social de la discapacidad por, por oposición al modelo individual, ¿no? Donde seguramente
la discapacidad aparecía, ¿no?, como una enfermedad que debería ser revertida, entonces todos los dispositivos institucionales estaban dirigidos a revertir esa condición, ¿no? En cambio, el modelo social aparece la discapacidad no como una cuestión enfocada en la persona, sino como una forma de opresión social, ¿no? Así lo presentaba este autor, ¿no?, que, bueno, pertenecía a eso, a la parte más académica del activismo de la discapacidad. Era una persona con discapacidad, Mike Oliver. Académico, y bueno, contribuyó con esas construcciones, ¿no? Y habla de la discapacidad como una forma de opresión, ¿no? Y ahí también me parece bien interesante vincularlo con la idea de opresión de, de, de un libro que se llama Política y Justicia de la Diferencia, de Iris Marion Young, ¿no?, que ya es muy conocido, donde ella presenta las 5 caras de la opresión, diversas formas de la opresión social, y dentro de ellas habla del imperialismo cultural, digamos, como una idea que tiene que ver con cómo se construye a ciertos grupos en la sociedad, ¿no?, cómo se los describe, qué roles se les asigna, la exclusión, la violencia, como formas de opresión, y, y la pérdida de poder también, ¿no?, la pérdida de poder en la vida de las personas. Como hay personas que no son dueñas de tener el control sobre sus propias vidas, ¿no? A mí me pareció esa idea de la opresión fantástica, porque en el campo de la discapacidad es muy, muy aplicable, ¿no? La pérdida de poder sobre la vida, ¿no? En ese sentido, digamos, es como yo arranco el texto ese, y me parece eh, que este derecho de la Convención, el derecho a una vida independiente en la comunidad, digamos, viene a liberar de esa opresión denunciada. Así que, bueno, ahora les voy a compartir una filmina para hacer un poco más ordenada la conversación, o la exposición, con las ideas que presentamos ahí. Así que, Fernando, te pido si podés compartirla. Enseguida. Mientras tanto, decirles que desde el equipo también, Joaquín les debe haber contado, ¿no?, pero bueno, dentro de nuestra tarea de atención de casos, prestamos asistencia, acompañamiento, apoyo a personas con discapacidad psicosocial, incluso a personas con discapacidad intelectual, en muchos casos, ¿no? En algunos casos brindamos patrocinio legal, en procesos de determinación de la capacidad jurídica. El equipo, al ser un equipo interdisciplinario también, muchas veces interviene a través de la realización de pericias, informes. Claro. Bueno. Nosotros estamos viendo la primer filmina, autonomía. Bien. Ahí la voy siguiendo entonces. Entonces ahí quedé, ¿no? En la idea esta de trivialización, ¿no? Que me parece que calza muy bien en relación a estos temas, ¿no? Especialmente al tema vinculado a la capacidad jurídica. No, pero antes, como un pantallazo, digamos, más general, ¿no? Ahí cómo se llega a la capacidad jurídica. En la convención, digamos, yo decía hoy, el derecho más importante es el llamado derecho a una vida independiente y en la comunidad, ¿sí?, que es, digamos, un derecho que lleva el nombre de un movimiento social, que es el Movimiento por la Vida Independiente, que es un movimiento que nace en Estados Unidos, bueno, en la época de las movilizaciones por los derechos civiles, ¿no? Donde las personas con discapacidad empiezan a reclamar su inclusión en la comunidad y lograron, digamos, determinada incidencia política, ¿no?, muy, muy interesante, muy importante, al punto de lograr que un artículo de la Convención, el artículo 19 especialmente, se reconozca, lleve el nombre del movimiento, ¿no?, y se reconozca este derecho, el derecho a una vida independiente y en la comunidad, ¿sí? ¿Qué es lo que, digamos, nosotros históricamente conocimos en el campo del derecho constitucional como la autonomía personal, el derecho a la autonomía personal, el derecho al proyecto de vida de cada persona, digamos, muy en línea con eso, pero que históricamente la legislación a las personas con discapacidad aparecían siempre como la excepción, ¿no? Siempre la excepción a la autonomía personal parecía ser la
la presencia de una discapacidad, ¿no? Por ejemplo, en materia de consentimiento informado. Si uno recopila no sé, la legislación que existe en Argentina sobre consentimiento informado, y va a encontrar que hay diferentes normas jurídicas, la autonomía personal en el campo de la salud aparece limitada o con un límite cuando aparece una cuestión de discapacidad, ¿no? Así como aparece en el campo de la salud, aparece en relación a otros derechos también, ¿no? Y entonces la convención se va a ocupar de eso bien directamente, ¿no? Digamos, como un núcleo que una todo este artículo 19. Yo les voy a ir pasando, a ver si ahí se pasó a la segunda diapositiva. A ver. No. ¿No? No Seguimos en la primera. Si querés, tomo el control y me vas Dale. diciendo. Siguiente, Dale, anterior. toma el control vos, mejor. Voy a la segunda, Firmina. Dale. Bueno, ahí digamos, como para ir esquematizándolo y desgranándolo un poco, digamos, este derecho en la Convención, el derecho a decidir, que en la Convención lleva el nombre el derecho a una vida independiente, aparece en el artículo 19, pero después aparece, digamos, diseminado por los artículos que se vinculan a diferentes derechos. Por ejemplo, el campo de la salud, el artículo 25 en relación al consentimiento informado, el artículo 29, el derecho a decidir en el campo de los derechos políticos, porque se reconoce el ejercicio de los derechos políticos cuando, digamos, haciendo el parangón con la legislación local, así como pasa en tema de consentimiento informado, no sé, el Código Nacional Electoral sigue excluyendo del padrón electoral, digamos, tiene todavía esa norma vigente a las personas declaradas de mente en juicio, ¿no? Entonces, digamos, la Convención se va ocupando de diferentes derechos y el derecho a decidir en relación a diferentes derechos, donde se sabe que las legislaciones de los países han optado históricamente por restringir, ¿no? Entonces ahí es donde se abre todo un campo vinculado a la obligación de reformular todo el sistema jurídico integralmente, ¿no? No solamente tienen que ver con el Código Civil y Comercial de cada país, el Código Civil y la legislación civil, tiene que ver con todo el sistema jurídico, ¿no? Esta obligación de garantizar el derecho a decidir, ¿no? El artículo 19, a la vez, como cualquier artículo de la Convención, se ve alimentado por las interpretaciones que hace un órgano específico, que es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ¿no? Que emite observaciones generales y da forma, interpreta los artículos de la Convención, ¿no? En nuestro sistema jurídico, yo no sé si todos o todas son abogados o abogadas, o hay profesionales de otras disciplinas, imagino que sí, y si los hay, bienvenidos. Pero en nuestro país, digamos, la Convención que mencionamos no solamente tiene jerarquía constitucional, sino que también tiene jerarquía constitucional las interpretaciones que hace este organismo, ¿no? Cuando se habla del control de convencionalidad, ¿sí? Se habla de esto, ¿no? El paquete entero, el tratado internacional con jerarquía constitucional, más la interpretación del órgano de aplicación, de interpretación y aplicación. En este caso es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y el comité, digamos, ha dedicado diversas observaciones generales a interpretar los artículos de la Convención y ha destinado una específicamente al derecho a una vida independiente, ¿sí? Y más puntualmente también otra al tema de la capacidad jurídica, ¿no? Y en esas observaciones generales, digamos, el derecho a la vida independiente se desgrana en tres facetas, ¿sí? El primero tiene que ver con el derecho a decidir. El derecho a una vida independiente reconoce este derecho de las personas a tomar decisiones y a tener el control sobre sus propias vidas, ¿no? En diversos aspectos de la vida, ¿sí? Cuando se habla de independencia en la Convención, no se habla de la independencia como un derecho a hacer las cosas como una persona, digamos, independiente por hacer las cosas sin ayuda, ¿no? Dentro de la Convención de Independencia, ¿no? Aparece ligada al derecho a tener el control, ¿no? Sobre la vida misma, ¿no? Y ese control se asume que puede ser tenido incluso con ayuda de los demás, ¿no? De demás personas o
o a través de sistemas. Por eso la Convención también ahí reconoce, ¿no? No solamente el derecho a tomar decisiones, sino también el derecho de acceder a diversas formas de apoyo para tomar decisiones, ¿sí? El apoyo, digamos, viene a complementar, ¿sí?, este derecho a la toma de decisiones para permitir la independencia, para permitir la vida independiente, ¿no? Y también ese artículo 19, ¿no?, que es como un artículo muy militado, muy defendido, ¿no?, muy impulsado, también reconoce el derecho de acceso a servicios generales, ¿sí?, para las personas con discapacidad, ¿no? Lo que está diciendo el artículo 19, que después aparece replicado en diferentes artículos, es que las personas con discapacidad, digamos, puedan acceder a los servicios que acceden todas las personas, ¿no? Digamos, básicamente sería no más servicios específicos o especiales para personas con discapacidad, no más escuelas especiales, no más, ¿no?, dispositivos especiales, no más hospitales especiales, ¿no? Y eso, en el marco de la Convención, es vivir en la comunidad, ¿no? No solamente tener el control sobre la vida de una persona, sino hacerlo en la comunidad, ¿no?, en el lugar donde estamos todos, ¿no? Entonces, si querés, Fernando, pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Ese artículo 19, ¿no?, yo digo que es como un núcleo distribuidor, ¿no?, porque es el que sienta este principio, y después uno lo puede ir anclando con diferentes temas, ¿no? El derecho a la toma de decisiones aparece reconocido, digamos, en decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Con lo que hacemos todas las personas todos los días, ¿sí? Desde, no sé, levantarse a la mañana, vestirse, desayunar, trabajar, ¿no?, cuestiones cotidianas, ¿no? Y la Convención reconoce ese derecho, el derecho de las personas a tener poder decidir sobre cuestiones cotidianas, ¿no?, pero también reconoce el derecho de las personas a decidir sobre cuestiones que tienen alguna vinculación con la vida jurídica, ¿no? Alguna cuestión, algún acto que tenga alguna relevancia jurídica o alguna consecuencia jurídica, ¿no? Esto aparece en la Convención, estos dos tipos de cuestiones, aunque para nosotros a veces es difícil discriminar, ¿no?, cuando un acto se vincula con alguna cuestión jurídica y cuando no. A veces es muy claro y otras veces es menos claro hacer esta diferencia, ¿no? Y ahí ya entonces, cuando se habla de cuestiones de relevancia jurídica, en la Convención ya nos lleva directamente, por ejemplo, al artículo 12, ¿no?, que es el artículo que reconoce el derecho humano a la capacidad jurídica y la obligación del Estado de proporcionar apoyos para el ejercicio de esa capacidad, ¿no? Pasá, Fernando, si querés. Ahí Ahí estoy yo pasando yo, Fabi, te aviso por las dudas. Perdón, Sofi. Ahí en la siguiente diapositiva, digamos, para ejemplificar, pongo algunas formas de apoyo, que seguramente algunas sean muy conocidas por ustedes, ¿no? Pero una que aparece muy ligada, por ejemplo, a la redacción del código actual, es la ayuda para decidir, ¿no? El apoyo, la asistencia que puede necesitar una persona para tomar una decisión en relación a alguna cuestión de su vida. De vuelta, esa cuestión de su vida puede tener que ver con alguna cuestión de relevancia jurídica o no, ¿no? Una cuestión más cotidiana, ¿no? Yo pongo ahí, por ejemplo, el tema, más que nada es una estrategia, la simplificación de opciones, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, asiste o trabaja con, no sé, con personas con discapacidad intelectual o con personas que tienen, digamos, problemas de motricidad, de visión, ¿no? A veces una estrategia para que las personas puedan decidir es simplificar las opciones, ¿no? Dar opciones claras y simples para que una persona pueda elegir más fácilmente. Esa es una estrategia que se utiliza muy habitualmente en el campo de la discapacidad y que permite que las personas puedan tomar una decisión real sobre lo que quieren. Digamos, esto entonces puede ser utilizado desde una cuestión jurídica hasta, no sé, hasta qué querés hacer hoy a la noche, a qué bar te gustaría ir, ¿no? Si yo te menciono 15 bares de la Ciudad de La Plata, bueno, probablemente te cueste decidir, ¿no? Ahora, si simplificamos las opciones, eso puede, digamos, resultar más propicio para que
para que una persona pueda tomar una decisión, ¿no? Esas son estrategias que se utilizan para facilitar el ejercicio de ese derecho, ¿no? Perdón, Fabi, que te interrumpa, porque hay algunas sí. personas en el chat que dicen que no se ve el power, no se ven las filminas. Yo no sé ahí, porque yo lo estoy viendo, Fernando también me dice que lo ve. Estoy viendo. Pueden probar desconectarse y volver a ingresar. Seguramente sea una falla de estas del sistema. No hay sala de espera, así que entran directo. Se desconectan, vuelven a entrar y seguramente van a poder ver el power. Perfecto. Bueno. Perdón, Fabi, que te interrumpí. Sí, dale. Sí, yo tampoco lo veo. Por ahí debe ser que con el celular, si están conectados con el celular. Claro, deberías verlo también. Deberías verlo. Sí. Bueno. Igual yo tengo la computadora, así que lo voy siguiendo con eso, ¿no? Otra forma de apoyo que está también muy vinculada a la convención es la ayuda para comunicar una decisión, ¿no? A veces las personas, digamos, tienen dificultades también para transmitir lo que piensan, ¿no? Porque, bueno, hay contextos donde la falta de confianza o el miedo, ¿no? Puede ser una dificultad para que las personas se manifiesten, ¿no? Entonces, más en instancias formales, por ejemplo, no sé, pienso en una audiencia judicial o una instancia administrativa, ¿no? Instancias que son difíciles para las personas que transitamos el sistema, para otras personas pueden ser aún mucho más difíciles, ¿no? Entonces, los apoyos ahí pueden facilitar, por ejemplo, que una persona se sienta cómoda, que pueda comunicar lo que está sintiendo, pensando, sus deseos, ¿no? Ese acompañamiento puede ser un acompañamiento de tipo informal, ¿sí? Ahí alguien levantó la mano. Una persona levantó la mano. Sí, no, Laura, me parece. Para decir que sí, ya tenemos las filminas. Gracias, perdón. Bueno. Buenísimo. Genial. Entonces, los apoyos pueden servir para comunicar. Los apoyos pueden servir para comunicar también porque muchas veces los apoyos funcionan como intérpretes de personas que tienen algún sistema de comunicación diferente, por ejemplo, el método de comunicación alternativo aumentativo, ¿no? Personas que sirven o prestan apoyo a otra persona para comunicar o para comunicarse con otra persona, por ejemplo, en una evaluación pericial, ¿no? Por ejemplo, personas que se comunican con pictogramas, ¿no? Con sistemas especialmente diseñados para que puedan comunicarse, ¿no? Y generalmente esas personas lo hacen también a través de un intérprete que facilita esa comunicación, ¿no? Entonces los apoyos ahí también pueden ser muy importantes para comunicar, ¿no? Los apoyos pueden ser muy importantes frente a acompañamientos en situaciones de conflictividades familiares, por ejemplo, de malestar, ¿no? El acompañamiento, decía, también en instancias formales, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Una reunión judicial, una audiencia, ¿no? Puede presentarse como un espacio donde, ¿no? Ya hay que pensar ahí los apoyos, ¿no? A veces los apoyos se piensan al final, ¿no? A partir de la sentencia, ¿no? Por ejemplo, los procesos de capacidad jurídica, pero una persona puede requerir apoyos desde el inicio para poder transitar ese proceso adecuadamente, ¿sí? Muchas veces los apoyos no funcionan simplemente para tomar decisiones, sino para ejecutarlas, ¿sí? Muchas veces hay personas que tienen pleno control sobre su vida, que no necesitan de ayuda para tomar una decisión, ¿sí? Pero que sí necesitan ayuda para que uno pueda, para ejecutar esa decisión. Bien porque tienen algún impedimento de tipo físico, por ejemplo, ¿no? Personas con discapacidades físicas severas que tienen dificultades para ejecutar las decisiones que toman, ¿no? Y entonces los apoyos ahí aparecen más que nada prestando asistencia en relación a eso, ¿no? Y por último también pongo la asistencia legal, ¿no? Porque me parece que también es una forma transversal de apoyo, ¿no? Porque en definitiva nosotros pensamos del equipo que todas las personas pueden requerir apoyo en su vida, ¿no? No solamente las personas con discapacidad. Muchas veces los apoyos que reciben las personas con discapacidad son los apoyos que también recibimos todos o muchas personas en su vida, ¿no?
el apoyo, el acceso a los apoyos no es exclusivo de la temática de la discapacidad, ¿sí? Y la asistencia legal para tomar una decisión me parece también una forma de apoyo muy importante, ¿no? Una persona, por ejemplo, tiene que tomar una decisión vinculada a un negocio jurídico, ¿no? Conocer, por ejemplo, los riesgos de ese negocio que va a hacer, ¿no? Y el asesoramiento legal con la debida accesibilidad a la información y cómo se transmite esa información puede ayudar a una persona para tomar una decisión, ¿no? Pasar a las filminas, Sofi, si querés. Ahí Ahí, mientras ahí, perdón, Faz, que van sí, comentando en el chat sí, esto de, por ejemplo, que hay en instancias inclusivas que no siempre las personas disponen del apoyo. También, bueno, ahí hay un comentario de que no siempre los operadores judiciales están capacitados para tratar con chicos con determinadas capacidades, sean juzgado de familia, cámara GESEL, al menos habla de la situación en la ciudad de Azul. Pero bueno, como les llamó, creo, la atención de justamente la ausencia o la carencia de esos apoyos. Sobre todo creo en esto que señalabas más del proceso, ¿no? Porque sí, esto que decías, normalmente se piensa hacia el final de un proceso cuando tendría que estar a lo largo de todo un determinado proceso, claro. más aún cuando se inicia un proceso. Sí, diría más, digamos, el acceso a los apoyos en el proceso forma parte del debido proceso judicial, ¿no? Porque, digamos, la persona, digamos, la sentencia que de determinación de, la voy a empezar a decir, ¿no? De determinación judicial de apoyos más que de determinación judicial de la capacidad jurídica, porque la sentencia debe ser de determinación judicial de apoyos, debe ser un reflejo de las preferencias de la persona, y la persona debe haber sido debidamente escuchada. Y para haber sido debidamente escuchada, digamos, la persona tiene que haber transitado el proceso judicial de alguna forma que el proceso le haya sido ameno para poder manifestarse y manifestar qué es lo que quería esa persona, ¿no? Entonces los apoyos tienen que estar presentes desde el momento cero, digamos. Lo primero que debe preguntarse la instancia judicial al transitar un proceso es, bueno, ¿qué necesita esta persona? ¿Cómo tenemos que armar el proceso para que esta persona lo pueda transitar debidamente en el marco de la convención, ¿no? Y ahí, perdón, sumo solo que también inclusive poder cuestionar cuando justamente no es la persona quien inicia o pide que se inicie un proceso de este sí, tipo, ¿no? Y poner ahí un poquito más los ojos en qué es lo que está pasando ahí también, ¿no? Y no sí. avanzar como si nada en un proceso así. Eso es muy importante. Por ahí después, si nos da el tiempo, punteamos un poquito en relación a el tema que dice Sofi, que tiene que ver con la legitimación para iniciar estos procesos, ¿no? Que me parece un tema recontra relevante, más hoy cuando se está discutiendo la reforma o un anteproyecto de Código Procesal Civil para la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la siguiente diapositiva, digamos, lo que hago es un poco ejemplificar y discriminar aún más, ¿no? La idea esta de apoyos para actos que no tienen trascendencia jurídica, de actos que tienen alguna relevancia jurídica, ¿sí? Ahí entonces, en ambos, lo que hago es distinguir entre apoyos que pueden operar informalmente y apoyos que pueden operar formalmente, ¿no? Y diversas formas de formalización. En primer lugar, los actos que no tienen que ver con cuestiones de trascendencia jurídica o no involucran actos jurídicos, ¿no? Muchas veces los apoyos que funcionan en relación a eso, ¿sí? Son apoyos informales, ¿sí? Es decir, no se encuentran formalizados en ningún lado, pero bueno, operan, ¿no? Pueden ser familiares, amigos, ¿sí? Personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil. Nosotros desde el CELS, digamos, prestamos apoyo informal en varios casos, ¿no? La mayoría de los casos tienen que ver con apoyos informales, ¿no? En cuestiones vinculadas a asesoramiento legal, en cuestiones vinculadas a conflictividades familiares, en cuestiones vinculadas a tratamientos de salud, ¿no? Muchas veces la asistencia que prestamos no está formalizada en ningún lado, incluso acompañamiento en instancias judiciales, en audiencias judiciales, ¿no? Hemos acompañado en audiencias judiciales sin tener ningún tipo de formalización, ¿no? Pero también los actos que no tienen trascendencia jurídica pueden ser formalizados,
¿sí? En algún tipo de documento, por ejemplo, un contrato, ¿no? Yo pongo ahí el ejemplo del contrato de asistencia personal, ¿sí? Hoy que en la provincia es tan importante, ¿no? El artículo 19 de la Convención reconoce una forma de apoyo que es muy importante para garantizar la vida independiente, que es la asistencia personal, ¿no? La idea de una persona, ¿no? Que presta ayuda a otra persona para el desarrollo de cuestiones de su vida, ¿no? Y que responde a esa persona que la contrata, ¿no? Y que es elegida por la persona, ¿no? Y en esos casos lo que se hace es un contrato de asistencia personal, donde la persona con discapacidad y la persona que la va a asistir, ¿no? Hacen un acuerdo sobre las funciones que se van a cumplir. Bueno, ¿para qué te contrato? Para que me acompañes a trabajar, o para que me acompañes a la noche para salir, o para que me ayudes en tareas domésticas en mi casa, ¿no? Eso tiene un cierto nivel de formalización, porque hay un contrato presente. Por ahí a veces no es un contrato en los términos jurídicos como lo conocemos, ¿no? Un contrato escrito, pero sí pueden estar reflejadas las ideas de ese contrato, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en los trámites frente a IOMA, ¿no? Cuando uno en IOMA presenta un plan de trabajo que es acordado con una persona a la que va a asistir, ¿no? Hay una formalización y un compromiso con determinadas funciones que se van a prestar, ¿no? Y este tema me parece bien importante hoy porque también IOMA hace unos meses fue condenada por la justicia, ¿no? A garantizar en una causa colectiva asistencia personal para personas con discapacidad, ¿no? A incorporar este servicio de apoyo, ¿no? Dentro de sus prestaciones, ¿no? Ese es una forma de apoyo muy, muy importante, ¿no? Que me parece que en la provincia hay que explotar más todavía, ¿no? Hoy hay personas con discapacidad que reciben asistencia personal financiada por IOMA, ¿no? De muchas obras incluso. Pero tiene los problemas que tiene, ¿no? A veces el sistema termina siendo muy injusto porque IOMA tarda 1000 años en pagar, digamos, las personas que trabajan lo saben, ¿no? Las personas cobran tardísimo, muchas veces no pueden sostener ese trabajo, y al final las personas que pueden acceder a la prestación o al sistema de apoyo, las personas que más tienen, porque son las personas que pueden adelantar el sueldo, o una parte del sueldo, y las personas que no tienen nada no pueden adelantar el pago, y entonces no tienen menos chance de conseguir a alguien que les preste asistencia personal. Esa mecánica de IOMA es una mecánica que claramente viola la convención, ¿no? Porque no garantiza el acceso al apoyo de forma igualitaria, me parece. Si hay personas que prestan servicios para IOMA, lo saben mejor que yo seguramente. Y en relación a los actos de relevancia jurídica, ¿sí? Actos que involucran algún derecho o que tienen alguna consecuencia jurídica, también pueden operar informalmente, ¿no? A veces una persona puede prestar apoyo a otra persona, ¿sí? Y eso no estar formalizado en ningún lado, aunque eso tenga alguna consecuencia jurídica, ¿sí? Por ejemplo, si, como un caso que tenemos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, problemas para hacer operaciones inmobiliarias, porque, no sé, me quiero comprar una casa, y eso me genera un estrés muy fuerte que no puedo sostener, que me cuesta buscar, ¿no? Y una persona, un amigo, un familiar me ayuda en esa tarea, ¿no? En la búsqueda de vivienda, en las conversaciones con las inmobiliarias, ¿no? Eso puede ser una forma de apoyo que no puede quedar, muchas veces puede no quedar registrada en ningún lado, no formalizada en ningún lado. Sin embargo, es una forma de apoyo para que una persona pueda realizar un acto jurídico, ¿no? Pueda tomar una decisión en relación a un acto jurídico, ¿sí? O bien lo que les contaba hoy, digamos, por ejemplo, nosotros tenemos un caso donde una situación de una persona que tenía un apoyo judicial designado en la capital federal, y que de buenas a primeras un día el apoyo judicial designado quiso usurpar la casa de la persona que le prestaba asistencia, ¿no?
Y ahí el dispositivo que se armó fue de los vecinos. Los vecinos impidieron que el apoyo judicial lo ocupara la casa, los vecinos, digamos, pusieron en marcha un mecanismo que protegió a esta persona. Bueno, se acercaron al CELS, ¿no? A esta persona nosotros la acompañamos a hablar a una defensoría, tenía una defensoría designada, ¿no? Que no había tomado noticia de esta situación. A partir de la conversación con la defensoría pidió una audiencia, acompañamos a esta persona a la audiencia, ¿no? Esta persona pudo decirle a la magistrada lo que sentía en relación a esto, y el apoyo judicial fue removido, ¿no? Pero ahí hubo todo un andamiaje de apoyos que funcionaron, que no estaban plasmados en ningún lado, ¿no? No había ninguna designación en ningún papel formal, ¿no? Sin embargo, todo eso, muchas veces los apoyos informales, ¿no? Actúan más rápido que los apoyos designados judicialmente, ¿no? Y en relación a la formalidad del apoyo, ¿no? Ya en cuestiones que tienen que ver con la vida jurídica, yo ahí pongo 3 ejemplos, digamos, que son los ejemplos que conozco, puede haber más, ¿no? El primero, que es el más vinculado a nuestra realidad, que es los procesos de, digamos, y vuelvo a reiterar, ¿no? De determinación judicial y asignación judicial de apoyo. Me parece que es un error llamar los procesos de restricción de la capacidad jurídica, esto ya lo adelanto, me parece que eso es lo peor que se hizo en la reforma del Código Civil y Comercial, ¿no? Hablar de procesos de restricción de la capacidad jurídica, vamos, cuando la Convención reconoce claramente el derecho a la capacidad jurídica universal y el acceso a los apoyos para ejercerla, ¿no? Entonces el objeto del proceso judicial nunca puede ser la restricción de la capacidad, sino la determinar judicialmente si hay una necesidad de designar apoyos, para qué actos y quiénes van a hacer esos apoyos, ¿no? Esa es una forma de designar judicialmente, de formalizar apoyos, a través de una sentencia judicial, de un proceso judicial, ¿no? Que, reitero, digamos, en nuestro Código Civil me parece que está mal orientado, ¿no? Como está planteado, porque nos hace confundir cuál es el objeto del proceso. Parece que el objeto del proceso es restringir la capacidad, cuando el objeto del proceso es la designación de apoyos, ¿no? De hecho, en las reformas que se vienen dando en la región, no se habla en ningún lado de restricción de la capacidad, ¿no? Las últimas reformas, que fueron la reforma de Perú y la de Colombia en el año 2019, se habla de este tipo de procesos desde la adjudicación de apoyos, ¿sí? Que me parece que si pensamos en esa lógica, digamos, cambia el chip del proceso, ¿no? Porque cambia la finalidad del proceso, ¿sí? En esos sistemas, por ejemplo, hay otras formas de formalización de apoyos, ¿sí? En el caso colombiano aparece la idea de el acuerdo de apoyos y directivas anticipadas, ¿sí? Mediante instrumento público, ¿sí? Es decir, mediante un escribano, ¿sí? El sistema permite que una persona con discapacidad acuerde con su apoyo, mediante un documento público, cuáles son las funciones para la cual la persona va a requerir asistencia, ¿sí? Y el tercer método, y que me parece que es bien interesante pensarlo en nuestro contexto, es el acuerdo de apoyos y directivas anticipadas en centros de conciliación, ¿sí? Digamos, en la reforma colombiana está pensado que estos centros de conciliación, que serían como los similares a lo que en la provincia de Buenos Aires puede ser la mediación obligatoria, ¿no? En estas instancias, una persona con discapacidad y su apoyo pueden hacer una petición, presentar un formulario, una solicitud de formalización de un apoyo, ¿no? Entonces ahí, digamos, los que ejercen esta función de conciliadores, ¿no? Deben tener una reunión separada con las partes primero, ¿no? Digamos, a diferencia de la conciliación común, acá no hay ningún conflicto, porque se supone que entre la persona con discapacidad y el apoyo no puede haber ningún conflicto, ¿no? Porque debe haber una relación de confianza, esa es la base del apoyo, ¿no? Entonces sería como una lógica diferente, pero la función acá de la conciliación es, bueno, escuchar a las partes, bien, ver lo que están buscando, ¿sí? Qué es lo que están necesitando, luego hacer una entrevista con cada persona, hacer una audiencia de formalización de apoyos,
¿sí? Así está previsto en la legislación. Y en esa formalización, en ese acuerdo, va a quedar plasmado para qué actos concretos la persona requiere apoyos, actos de vuelta con relevancia jurídica, y cuál va a ser la función del apoyo judicial, del apoyo, perdón, designado mediante ese documento. Obviamente la función de los conciliadores es muy importante porque tienen que verificar mediante las reuniones que no haya conflicto de intereses, que no haya influencia indebida, deben asesorar a las partes, pensar en salvaguardas para que en el futuro, si hay alguna situación de abuso de confianza, haya un resorte para advertir esa situación. Por ejemplo, en el caso que yo les comentaba del apoyo que usurpó la casa de la persona esta con discapacidad, no había ninguna salvaguarda pensada para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, me parece bien interesante pensar esa función, este mecanismo, que no es un mecanismo judicial, ¿sí? Pero que formaliza un apoyo. También el acuerdo puede servir para designar directivas anticipadas, ¿no? Ustedes saben que en nuestra legislación existen lo que llaman directivas anticipadas, ¿sí? Que en general se piensan para cuestiones de salud y que tienen que ver con la decisión que puede tomar una persona en relación a su salud en previsión de una situación donde esa persona no va a poder tomar la decisión, ¿no? En los centros de conciliación también la persona puede presentar una solicitud para dejar una directiva anticipada, pensando en algún momento donde esa persona no va a poder decidir, ¿sí? Sofi, si querés pasar la diapositiva, ahí les hice unas capturas de pantalla para que vean, ¿no? Si quieren buscar y leer un poco más, ¿no? Ahí están los links. Tomé nada más para que vean dos centros de conciliación, ¿no? Para que vean que esto ya está funcionando. Ahí dice, ¿no? Acuerdo de apoyo y directivas anticipadas, ¿no? En la página web explica todo el trámite para la formalización de apoyos, ¿no? Que incluso la solicitud del trámite es muy parecida a la solicitud del trámite en la provincia de Buenos Aires del formulario de mediación, ¿no? Prejudicial. Tiene un paralelo bastante interesante para pensarlo, este mecanismo, ¿no? Está legislado, si lo quieren ver, en la ley 1996 de 2019, que es la que reformó el sistema de capacidad jurídica, y el decreto ese que me menciona, el decreto 1429, es el que regula el mecanismo ante un escribano público y ante los centros de conciliación. Obviamente regula el procedimiento, los honorarios, ¿no? Porque obviamente las personas que intervienen como conciliadores, como los mediadores también, cobran honorarios por su tarea, ¿no? Entonces, está el régimen arancelario también, establecido en esa legislación, las obligaciones de los conciliadores, ¿no? Está bien puesto en marcha el sistema. Ahí pasa, Sofi, si querés también, ahí también de otro centro de conciliación de Bogotá, donde se explica todo el sistema, por qué surge, y bueno, que se ancla a esto, ¿no? Al derecho reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Esto para ver también que en algunas reformas se está pensando, ¿no? En cuestiones, se está usando la imaginación, ¿no? Para pensar cómo poner en marcha esto que está establecido en la Convención, para no seguir haciendo lo mismo que se hizo siempre con diferente nombre, ¿no? Que muchas veces también sucede eso. ¿Sí? Ahí pasa, Sofi. Ahí pongo un poco el marco normativo local, ¿no? Parece que en Argentina solamente se puede designar apoyo judicialmente o formalizarlo judicialmente, ¿no? Sin embargo, yo ahí pongo, por ejemplo, el artículo 60 del Código Civil y Comercial, que es el que regula las directivas anticipadas, y el régimen de la Ley de Derechos del Paciente, ¿no? Que es la ley y su decreto reglamentario, ¿no? Esta legislación, tiene algunos problemas que para mí hay que revisar, pero permite, ¿no? Que a través de una directiva anticipada una persona pueda tomar una decisión, ¿no? En previsión de una situación donde no va a poder manifestar su voluntad, ¿no? Toma una decisión
para el futuro, ¿no? Deja escrito para el futuro alguna cuestión que es de su interés, ¿sí? Pero también en ese documento una persona puede también designar a un apoyo, ¿no? Designar un apoyo para el momento donde esa persona no va a poder decidir, no va a poder tomar una decisión, para que en ese caso opere un apoyo, ¿sí? Que podemos llamarlo apoyo. El decreto reglamentario de la Ley de Derechos del Paciente lo llama interlocutor, ¿no? Es aquel que en el futuro va a tener por función hacer cumplir la directiva anticipada, ¿no? O bien tomar decisiones en relación a cuestiones que no fueron pensadas en la directiva anticipada, pero que no se previeron, pero que aparecieron, ¿no? Y ahí esa función también se parece mucho a la del apoyo, ¿no? Porque el apoyo es alguien que tiene que tener confianza con la persona, conocerla, ¿no? Y decidir en relación a lo que hubiera querido la persona, ¿no? Ahí también me parece bien importante la aclaración que hace en un caso en la Corte Suprema, que es el caso de MD, Marcelo Díez, ¿no? Un caso muy conocido en Argentina de una persona que estuvo en estado de inconsciencia muchos años y que su familia, especialmente su hermana, pedía que le quiten el soporte vital, ¿no? Bueno, su hermana había sido designada como su representante legal, su curadora, ¿no? Y ahí la Corte lo que dice es, en estos casos, ¿no? Quien decide, quien presta consentimiento por una cuestión de salud, ¿no? Por una persona que está en estado de, que no se puede comunicar, un estado de inconsciencia, presta consentimiento para manifestando, no en nombre de la persona, sino manifestando lo que piensa que la persona hubiera decidido, de estar consciente, de poder decidir, ¿no? Entonces, en esos casos tiene esa importancia la designación del apoyo. El apoyo puede decidir en el futuro lo que piensa que me hubiera gustado que decida yo, ¿no? No lo que cree mejor para mí, ¿sí? Y eso puede ser plasmado en un documento escrito, ¿no? Como ven, la legislación argentina prevé algún supuesto, ¿no? De designación judicial a través de un escrito, formalización, y que no es judicial, ¿no? Entonces, en una directiva se pueden pensar estas dos cosas, la designación de un apoyo y la directiva, ¿no? Tiene problemas porque las directivas anticipadas siguen muy pensadas las cuestiones sanitarias, ¿no? Cuando una persona puede tomar decisiones en otras cuestiones de su vida que no tengan que ver con lo sanitario, ¿no? Por ejemplo, cuestiones financieras. Sin embargo, se las sigue ligando a la cuestión más sanitaria, ¿sí? Y la otra cuestión que me parecía importante también es traer el artículo 43 del Código Civil y Comercial, porque alguien podría pensar, no, pero bueno, en Argentina no se puede hacer una formalización de apoyos a través de un método extrajudicial, porque no hay evaluación pericial. Y el Código Civil y Comercial supone y establece que en un proceso de restricción de la capacidad hay una evaluación pericial donde se determinan ciertas cuestiones, ¿no? Pero el artículo 43, si uno quiere hacer una lectura armonizada de la Convención con el Código Civil, el artículo 43 establece, ¿no? la posibilidad de que una persona pueda hacer una petición judicial de apoyos, ¿sí? Y que el juez la evalúe. Y ahí, en ese artículo, digamos que es un parágrafo separado del proceso de restricción de la capacidad jurídica, no se prevé ninguna evaluación pericial, ¿no? Entonces, me parece que la evaluación pericial es un obstáculo que, en realidad no es un obstáculo. Me parece que se puede discutir sobre eso, pero no aparece como un obstáculo para pensar designaciones extrajudiciales de apoyo, ¿sí? Me parece que con escuchar a las partes y ver qué es lo que quieren, se cumple, ¿no? Con lo que la persona está buscando. También la conciliación, este método de conciliación que podría ser pensado de vuelta, ¿no? No sé, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a través de la función de los mediadores, podría ser pensado, ¿no? Porque en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay una ley de mediación, hay mediación obligatoria con ciertas excepciones. Una excepción son los procesos de incapacidad, pero esto no es un proceso de incapacidad, es un proceso de determinación de apoyos, ¿sí? Entonces podría pensarse en formas donde la designación de apoyos entre
por la función de los mediadores, ¿no? En esa instancia. Para eso me parece que habría que revisar la ley de mediación, ¿no? Pero podría ser una posibilidad, ¿sí? Bueno, Sofi, si querés pasar. Ahí, bueno, ahí lo que hago es enumerar algunos actos que tienen que ver con, que no tienen que ver con la vida jurídica, digamos, para terminar de distinguir esta idea de apoyo sin trascendencia jurídica de los que tienen trascendencia jurídica. Digamos, funciones como asistencia para vestirse, aseo, hacer mandados, cocinar, ir a una reunión, estudiar, trabajar, incluso asistencia para relaciones sexuales, ¿no? Esto no tiene nada que ver con muchas de estas con la vida jurídica, ¿no? Por lo tanto, tampoco deben ser discutidas en procesos judiciales, ¿no? De determinación de la capacidad jurídica. Muchas veces vemos, ¿no? Discutir estas cuestiones en procesos de determinación de la capacidad jurídica, pero no hay que perder de vista que, de vuelta, ¿no? Ese proceso tiene por fin determinar un apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica, es decir, está vinculado a algún tipo de acto que tenga relevancia jurídica. Estos actos que mencionamos ahí, nada tienen que ver con la vida jurídica, ¿no? Muchas veces los procesos judiciales están desconectados del acto concreto, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y cuál es la utilidad de este proceso finalmente? Si no encuentro el acto para el que fue designado, o para el que fue pensado el proceso, ¿no? De vuelta, el tema de la mediación, me parece que ayuda a ubicar mejor eso. ¿Para qué hacemos una mediación? Bueno, porque la persona va a decir para qué necesita la asistencia del apoyo. La necesita para comprar una casa, la necesita para administrar su dinero, para administrar su pensión, la necesita para administrar sus alquileres, necesita ese apoyo para que lo ayude a decidir en relación a tal cuestión, necesita ese apoyo, por ejemplo, para ir a ejercer su, no sé, derecho a la maternidad, podríamos decir, incluso una cuestión que se vincula con la capacidad jurídica, ¿no? Pero muchas veces en los procesos judiciales se corre el eje y perdemos la noción del acto jurídico, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que menciono acá, digamos, nada tienen que ver con la vida jurídica y me parece que es de vuelta importante remarcarlo, ¿no? En relación a actos con relevancia jurídica, bueno, también, digamos, la idea de mencionar algunos ejemplos, ¿no? La asistencia para votar tiene implicancias jurídicas, ¿no? Digamos, ya, y lo que decía recién, ¿no? La posibilidad de excluir del derecho al voto a una persona hoy es imposible, digamos, las sentencias que siguen fundando la exclusión del derecho al voto, fundado en el Código Nacional Electoral, son inconvencionales, violan la convención que reconoce el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y el derecho al voto con apoyos, ¿no? Con apoyos, ¿no? Entonces los apoyos pueden prestar también su asistencia en relación al voto. Asesoramiento, ayuda en actos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿no? Asistencia legal, explicarle a una persona o conversar sobre una persona qué acto jurídico querés hacer. Bueno, quiero comprar este lote, este terreno, está en esta situación jurídica, bueno, mira, esto que vas a comprar, digamos, representa tal o cual riesgo, ¿no? Vos podés decidir hacerlo, pero tenés que saber que si lo haces, ¿no? Esto, digamos, puede ser perjudicial para vos, ¿no? No te va a ir bien, podríamos decirlo, pero siempre hay que tener presente eso, el apoyo no decide por la persona, le presta asistencia para que esa persona pueda decidir, ¿no? Acompañamiento, decíamos, en instancias judiciales, acompañamiento en el cuidado de la salud, ¿no? Ayudar a una persona, por ejemplo, a conseguir un turno no sé, con un psiquiatra, podría ser, ¿no? Para que inicie un tratamiento, ayudar a la persona a conseguir acompañamiento terapéutico, ayudarla a entrevistar personas, que se conozca con esas personas, ¿sí? Digamos, poner en marcha esos dispositivos, ¿no? Designación de una directiva anticipada, ¿sí? Podría ser también, ¿no? Esto también es importante decirlo, las personas con discapacidad pueden dejar directivas anticipadas, ¿sí? A veces en la legislación se habla de la persona plenamente capaz, que la persona plenamente capaz puede dejar una directiva anticipada, ¿sí? Y eso es una mención que viola la convención, ¿no? Porque la convención y la observación general del Comité de Discapacidad prevén específicamente las directivas anticipadas como método para que las personas puedan tomar decisiones, ¿sí? Entonces,
los apoyos ahí pueden ser importantes para formalizar la directiva anticipada o porque pueden ser designados en la directiva anticipada, ¿no? De los dos costados pueden estar, ¿no? Para ayudar a la persona a formalizar la directiva o para, ¿no? Para ser designado en la directiva anticipada, ¿sí? Bueno, también la ayuda en el manejo del dinero puede ser involucrar cuestiones jurídicas, ¿no? Ahí pasa, Sofi, si querés. Bueno, en esta lo que nos preguntamos es cuándo formalizar apoyos, ¿no? Que es lo mismo, cuándo iniciar un proceso de determinación judicial de apoyos, ¿sí? Cuándo hacer un pedido judicial, por el momento es lo que hay, ¿no? La formalización de apoyos es judicial, más allá de lo que señalaba recién, ¿sí? Entonces, ¿cuándo hacerlo? Bueno, punto 1, de vuelta, reitero, cuando están en juego asuntos de relevancia jurídica, ¿sí? Tiene que aparecer alguna cuestión vinculada a un negocio jurídico, un acto jurídico, o no tan fuertemente eso, pero alguna cuestión con consecuencias jurídicas, ¿sí? Involucrado en el proceso, ¿no? Cuando la designación judicial tiene un efecto útil, ¿no? La sentencia judicial tiene que servir para algo, ¿no? Tiene que servir para que permita a la persona con discapacidad ejercer su capacidad jurídica, ¿sí? El artículo 12 de la Convención habla de medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica. Lo que está adoptando la justicia en ese proceso es una medida relativa a la capacidad jurídica. Le permite a la persona ejercer su capacidad jurídica, no la restringe, ¿no? Es contradictorio hablar de apoyo para restringir la capacidad jurídica, ¿no? O que un proceso tenga el objeto de restringir la capacidad jurídica. Entonces hay que buscar el efecto útil, ¿sí? Yo ahí pongo un ejemplo de una sentencia que tenemos, ¿no? De un caso que iniciamos una revisión, ¿sí? Que la sentencia que esta persona tenía decía lo siguiente: resuelvo que, y puse estas dos partes de la sentencia, que puede vivir solo y que puede interactuar con su entorno, ¿no? Y esto, digamos, es, digamos, casi hasta gracioso, ¿no? Decir que un juez puede decir que una persona puede vivir solo y que además puede interactuar con su entorno. Nosotros lo leíamos y decíamos, ¿qué? Lo está dejando charlar con la gente, ¿no? Esto no es una sentencia judicial, ¿no? No, un juez a través de una sentencia no puede permitir a alguien que viva solo o no reconocer eso, ¿no? Y no tiene ningún efecto útil eso, ¿no? No tiene ningún efecto útil para el ejercicio de la capacidad jurídica, ¿sí? O también es importante formalizar apoyos cuando la persona, ¿no? En cuestiones de relevancia jurídica, se siente más tranquila con la designación judicial, ¿no? Como decía hoy, los apoyos en materia de capacidad jurídica pueden prestarse de forma informal, y a veces uno piensa que por ahí no hay mayor necesidad de formalizarlos, ¿sí? Porque funcionan así, funcionan bien. Pero a veces las personas se sienten más tranquilas, ¿sí? Con una designación judicial, ¿sí? Nosotros, hoy un caso que mencionaba, de una persona que digamos, se estresaba mucho en operaciones inmobiliarias, le había tocado comprar una casa y esa situación la estresaba mucho, ¿no? Y había tenido un proceso de capacidad jurídica donde se le había designado un apoyo para ese acto, pero para todos los actos de su vida, o sea, se le había restringido, más que actos, se restringían derechos, ¿no? No puede contratar, no puede casarse, no puede reconocer hijos, no podía nada el tipo, ¿no? Eso es lo que muchas veces pasa y que es lo que cuestionamos, ¿no? Y en ese proceso, el equipo pidió la revisión de la situación jurídica de esta persona, digamos, hizo una evaluación interdisciplinaria del equipo, se acompañó como prueba, se pidió una entrevista judicial y se pidió la revisión, ¿no? Y esta persona lo que decía es que si le volvería a tocar una situación vinculada a una operación inmobiliaria, querían que su hija, en ese caso, ¿no? Funcione como su apoyo, ¿no? Y digamos, uno piensa que tal vez eso es, digamos, hasta, ¿no? Tal vez muy, muy difícil que una persona que compra un departamento para vivir
vuelva en su vida a hacer una operación inmobiliaria, ¿no? Venderlo, ¿no? Era como una cosa muy hipotética, ¿no? Pero la persona igual se sentía tranquila si la sentencia judicial mantenía a su hija como apoyo por si alguna vez le tocaba transitar una instancia judicial nuevamente, una instancia como esa de nuevo, ¿no? Y en ese caso el sentido del apoyo es más que nada subjetivo, transmitir tranquilidad a la persona, pero a pedido de la persona, por el deseo de la persona de hacerlo, ¿sí? Bueno. Sofi, ¿querés pasar? Bueno. Y ahí, digamos, también para complementar un poco el tema de las directivas anticipadas, ¿no? El tema, digamos, veníamos mencionando el tema de la designación de apoyos, las funciones, y también complementar con también lo que mencionamos recién, las directivas anticipadas como una estrategia pensada para que las personas puedan ejercer su capacidad jurídica, ¿no? ¿Qué puede decidir una persona a través de una directiva anticipada? ¿Sí? Nosotros pensamos que una directiva anticipada tiene que ser más amplia que las cuestiones sanitarias, ¿no? Que está asociada a una cuestión sanitaria, pero que tiene que ser más amplio, ¿no? Puede decidir, por ejemplo, el lugar de internación frente a una urgencia, ¿no? Podría pensarse, ¿no? Bueno, si llegara a esta situación, quisiera que internarme en tal lugar, ¿no? Podría ser. Preferencia sobre la medicación, podría designarse en una directiva anticipada, ¿no? Preferencia sobre el acompañamiento, ¿no? Si estoy en una situación así, quiero que me acompañe tal o cual persona, quiero que no me acompañe tal o cual persona, ¿no? Estamos pensándolo en situaciones donde la persona no va a poder tomar la decisión, ¿no? O le va a costar tomar esa decisión, ¿sí? Preferencia sobre la defensa legal, ¿no? Una persona puede dejar en una directiva anticipada a qué abogado va a designar, ¿no? Por ejemplo, frente a una internación, una situación de internación involuntaria, ¿no? Donde la persona tiene derecho a la defensa legal desde el momento de la internación. Bueno, una directiva anticipada podría ya dejar designado, ¿no? A qué abogado llamar, ¿sí? Un abogado de confianza de la persona. Cómo usar el dinero durante la internación, ¿no? En una situación donde la persona no está usando su dinero. ¿Quién lo podría hacer? ¿Cómo lo va a administrar? ¿Para qué lo va a usar? ¿Sí? Puede también, como decía hoy, designar un interlocutor que garantice el cumplimiento de la directiva anticipada, ¿sí? O apoyos que decidan lo que no está previsto, ¿sí? Y si las directivas anticipadas tienen un límite. El límite es, digamos, que no pueden establecerse en la directiva anticipada previsiones contrarias a la ley, ¿sí? Por ejemplo, alguien no podría poner en una directiva anticipada si estoy en una situación de urgencia que amerita una situación de riesgo cierto inminente para sí o para tercero, no quiero que me internen, ¿no? Digamos, porque violaría una prescripción especial de la ley de salud mental. Entonces, con esos límites, ¿no? Las personas pueden establecer directivas, ¿sí? Puede ser usado, por ejemplo, personas que saben que en un determinado contexto cometen errores, ¿no? O realizan actos jurídicos que los perjudican, ¿no? Entonces, pensar una directiva anticipada como mecanismo de protección, ¿no? Para cuando llegue ese momento, ¿no? Una persona que en un estado de descompensación o una situación de consumo, podría ser, por ejemplo, ¿no? Realiza, ¿no? un determinado acto que lo perjudica, ¿no? Usa excesivamente el dinero, pide un préstamo, ¿no? Se endeuda, ¿no? Cuestiones que pueden ser complicadas desde el punto de vista de su situación de salud y financiera, ¿no? Una persona podría designar dejar una directiva anticipada pensando en ese momento especial, ¿no? Para cuando llegue ese momento. ¿Qué hacer, ¿no? Para resguardarme? ¿Qué hacer para resguardarme, ¿no? Sería un ejercicio de la autonomía personal porque la persona está decidiendo, ¿sí? Y está decidiendo protegerse en ese momento, ¿no? En el momento que puede decidir. A veces también las directivas anticipadas, y como está establecido en la ley, se piensan en previsión de la incapacidad o de la imposibilidad de decidir de uno, ¿no? Pero a veces las personas no pueden decidir por no cuestiones de uno, sino por cuestiones de otros, ¿no? Por ejemplo, personas que se comunican, como decía hoy, con intérpretes, ¿no? Una situación donde una persona no va a contar con su intérprete
y las personas que lo van a acompañar no van a saber qué es lo que esa persona quiere, podría dejar en una directiva anticipada digamos, cuestiones vinculadas a lo que esa persona desea, ¿no? Bueno, Sofi, si querés pasar. Bueno, y para terminar casi con este tema de las directivas anticipadas, se plantean 3 problemas, que ya los mencioné, ¿no? El tema de la exigencia de la plena capacidad para dejar una directiva anticipada, eso es un problema, ¿no? Justamente porque, de vuelta, ¿no? Justamente la función de los apoyos en estos casos es el ejercicio de la capacidad jurídica. Y dejar una directiva anticipada es un acto que tiene relevancia jurídica, ¿no? Entonces es un acto que se puede realizar con apoyos, ¿sí? Además puede ser que una persona no tenga plena capacidad, que tenga restringida su capacidad para cuestiones que nada tienen que ver con cuestiones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces no se vincularía para nada con la cuestión de las directivas anticipadas, ¿sí? Y si tuviera designado, ¿no?, un apoyo, por ejemplo, judicial para cuestiones sanitarias, ese apoyo podría prestar su asistencia para la confección de la directiva anticipada, pero en ningún modo impedir la realización de la directiva anticipada, ¿no? La segunda cuestión es la restricción a cuestiones médicas, siempre pensarlo en cuestiones sanitarias y históricamente pensado sobre cuestiones vinculadas al final de la vida y otras cuestiones que escapan, por ejemplo, al mundo de la salud mental, pero en el campo de la salud mental tienen muchísima potencialidad, ¿sí? Y tercero, en relación a la falta de claridad sobre las formas, ¿no?, de construcción de la directiva anticipada y obstáculos para la accesibilidad, ¿no?, para estas directivas. Porque en Argentina lo que hay es, bueno, la Ley de Derechos de los Pacientes y el decreto reglamentario. El decreto dispone que sea la directiva anticipada confeccionada ante un escribano público, ¿no? Y muchas veces las personas que requieren de esto no pueden acceder a eso, ¿no? Porque el escribano público tiene sus costos, es en términos muchas veces culturales inaccesible, ¿no? Entonces también hay que pensar otras posibles formas de formalización de estas directivas, ¿sí? Nosotros tuvimos también la experiencia en el Hospital Alejandro Korn, ¿no?, donde existen una mesa judicial de trabajo, ¿no?, para la transformación del hospital, y hace poco más antes de la pandemia, ya perdí la noción del tiempo, en el año 2019 se elaboró un protocolo de consentimiento informado nuevo para el hospital y un instrumento de directivas anticipadas para utilizar también, ¿no? Así que también en ese hospital hay un proyecto interesante de poder avanzar con esta estrategia, ¿no? Bueno, y pasa, Sofi, si querés. Y para mencionar un poco también el tema de las salvaguardas, ¿no?, que mencionamos en el artículo y que la Convención menciona. El artículo 12 de la Convención menciona que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica deben establecerse también salvaguardas, ¿sí? ¿Qué son las salvaguardas? Bueno, ahí las punté un poco. Las salvaguardas, digamos, lo primero que hay que decir que no son apoyos. A veces se confunde la idea de apoyos con salvaguardas. Justamente las salvaguardas son los mecanismos, tampoco son personas las salvaguardas, ¿eh? No es una persona una salvaguarda. La salvaguarda es el mecanismo pensado y diseñado, ¿no?, para que la adjudicación de apoyos o la designación de apoyos, ¿sí?, funcione de un modo compatible con los derechos de la persona con discapacidad. Es decir, respete sus derechos, sus preferencias, ¿sí?, su voluntad, ¿sí?, no haya conflictos de intereses, dice la Convención, ni influencia indebida, ¿sí? A veces, digamos, hay algunos puntos de ahí que pueden ser contradictorios los que establece la Convención, ¿no? El respeto por la voluntad de la persona, ¿sí?, y a la vez garantizar la influencia indebida puede muchas veces ser contradictorio si la voluntad de la persona es mantener el apoyo, y sabemos que el apoyo ejerce influencia indebida, ¿no? Ahí en el artículo 12 hay un pequeño problema de contradicción que se puede presentar con todo lo que la salvaguarda tiene que garantizar, ¿sí? Y además que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la salvaguarda debe pensarse en relación a los apoyos que se designan
y para los actos jurídicos que se designan, ¿sí? Y proporcionales en relación también a la confianza que se tiene sobre el apoyo, ¿no? Si de entrada sospechamos que el apoyo, ¿no? Por más que sea de la voluntad de la persona, ¿no? O de la preferencia de la persona, sospechamos que puede tener presentarse en el futuro algún tipo de conflicto de interés, porque, no sé, el apoyo presta mucho interés a cuestiones económicas, por ejemplo, ¿no? No tenemos demasiada confianza, no tenemos demasiada información sobre el apoyo, ahí las salvaguardas van a tener que ser más fuertes, ¿no? Porque si pasa algo en el futuro, debe haber un resorte que se active, ¿sí? Para advertir esa situación. Bien. Una salvaguarda, por ejemplo, puede ser, no sé, frente a un acto jurídico, por ejemplo, una venta de un inmueble, que el escribano que interviene en la escritura pública se cerciore de que es la voluntad de la persona con discapacidad realizar esa operación inmobiliaria y que no está influenciado indebidamente por su apoyo. Podría ser un mecanismo, ¿no? La salvaguarda puede ser una audiencia judicial ante determinada relación, determinada operación, ¿no? Para que el juez o la jueza interviniente constate que no hay influencia indebida y que es la voluntad de la persona avanzar con esa decisión. La salvaguarda muchas veces puede ser también, bueno, el caso de las curadurías oficiales, ¿no? Que es, la convención establece que el Estado debe proporcionar apoyo y creo que en el sistema que armamos, las curadurías oficiales hoy son, ¿no? Los máximos proveedores de apoyo para las personas que no tienen ni recursos, ni redes, ni nada, ¿no? Muchas veces las curadurías aparecen como ese sistema, ¿no? Pero muchas veces las curadurías no prestan apoyo real, porque no pueden hacerlo, ¿no? Por ejemplo, el Departamento Judicial de La Plata, donde existe un, no sé, un hospital psiquiátrico, donde la curaduría oficial tiene tantas personas designadas, ¿no? Y la curaduría oficial ahí puede prestar en muchos casos más funciones de salvaguarda que de apoyo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de promover procesos de actualización de haberes en temas de pensiones con personas que tienen designado a la curaduría como apoyo, y ahí, digamos, el apoyo somos nosotros quienes brindamos asesoramiento legal a las personas, les explicamos la implicancia de un proceso judicial, ¿no? Y en esos casos lo que hemos trabajado con la curaduría siempre es que la curaduría se cerciore con la persona de que es su voluntad avanzar en ese tipo de presentaciones judiciales. Ese tipo de actuaciones, ¿no? Son más propias de la salvaguarda que de un apoyo. Digamos, constatar, ¿no? Que lo que se está haciendo no se está haciendo por fuera de la voluntad de la persona, ¿no? Y además, los apoyos deben estar, que es una forma de salvaguarda también, sujeta a controles periódicos, ¿no? Eso lo establece nuestro Código Civil, aunque sean las revisiones de determinación de la capacidad, deberían ser revisiones de la determinación y formalización de apoyos, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso que yo les decía hoy de la formalización de apoyos a través de la conciliación, los centros de conciliación, ahí también hay una duración, ¿no? Esos acuerdos tienen un plazo de duración y después hay que volver a hacerlo. A diferencia de nuestra revisión, muchas veces si una sentencia no se revisa, no pasa nada con la sentencia sigue vigente, ¿no? Los acuerdos de formalización, cuando pasan los años o se supone eso, ¿no? Pasan los años del tiempo establecido, el acuerdo pierde validez. ¿Bien? Bueno, Sofi, si querés pasar. Bueno, y para finalizar, algunas menciones al Código Civil y Comercial, ¿no? Esta idea de control de convencionalidad, digamos, nosotros creemos que el Código Civil y Comercial fue un avance importante en Argentina en materia de acercarse a la convención, pero que requiere de una lectura convencional, ¿no? De una lectura a través de la Convención de Discapacidad y las observaciones generales para adecuarse, ¿no? Porque tiene algunos problemas de lo que se llama acumulación, a veces acumula paradigmas, ¿no? Incorpora un paradigma de un lado, el paradigma de otro lado, ¿no? Y eso está bien presente en la convención.
sobre todo en esta idea, ¿no? Cuando se habla de restricción de la capacidad y de designación de apoyos, ¿no? Entonces creemos que el código requiere de un ejercicio de convencionalidad y que hay que ir pensando cada artículo para hacer un proceso judicial convencional. ¿Bien? Ahí, Sofi, si querés, pasá. Bueno, esto es una afirmación de lo que yo les decía, lo que dice la observación general, ¿no? ¿Qué se determina en un proceso de determinación de la capacidad jurídica? Lo que se determina son apoyos, ¿sí? Ahí la observación general señala que los estados partes reconocen que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Entonces, digamos, ahí hay un problema cuando empezamos a hablar de restricción de la capacidad jurídica, porque aparece la capacidad jurídica reconocida como un derecho universal, ¿sí? Y dice, y los estados adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿sí? Ahí creo que es lo más importante, pifiamos el objeto del proceso, si pensamos que el objeto del proceso es la restricción de la capacidad, ¿sí? La restricción de la capacidad, pasá, Sofi, si querés la diapositiva, puede ser en algunos casos, digamos, una consecuencia del proceso, una consecuencia no deseada, ¿sí? Pero no es, ¿sí?, el objeto del proceso. Entonces, ¿qué se debe determinar? Si la persona requiere la adopción de medidas que permitan ejercer su capacidad jurídica, ¿sí? ¿Cuál será el esquema de apoyos que va a permitir el ejercicio de su capacidad jurídica? Y tratar de establecer también para qué actos, ¿no?, se van a designar esos apoyos y cuáles van a ser los apoyos, ¿sí? Una sentencia judicial de este tipo de procesos se debe parecer a eso, ¿sí? Pasá, Sofi, así voy avanzando que me queda poquito tiempo. Entonces, la designación judicial constituye una restricción, no en principio, porque no es su finalidad, ¿sí?, como decía recién, puede ser una consecuencia no deseada, ¿sí?, que el sistema de apoyo establezca algún tipo o implique algún tipo de restricción, ¿sí?, pero no es la finalidad del proceso. Bien, por ejemplo, si yo establezco que la venta de la casa la debe firmar la persona con discapacidad y el apoyo, bueno, puede ser implicar algún tipo de restricción, que sean dos personas los que firman la escritura pública, que haya que establecer otra logística, que yo no lo pueda hacer solo, que requiera de ese apoyo para que firme, ¿sí? Pero esa medida lo que posibilita es que yo ejerza mi derecho a vender la casa, ¿sí? No me restringen mi derecho. Y también, digamos, no restringe siempre que el apoyo no sea designado contra la voluntad de la persona, ¿no? Cuando el apoyo es designado contra la voluntad de la persona, me parece que el apoyo, decimos nosotros, más que un traje a medida, ¿sí?, se parece a un chaleco de fuerza, ¿sí? Ahí la idea del traje a medida se pierde, ¿no? Porque ahí la convención y los documentos internacionales que señalamos son claros en esta obligación de los estados de respetar el deseo de la persona en cuanto a la posibilidad de rechazar los apoyos, ¿sí? Pasá, Sofi, si querés. Entonces, ahí nosotros hasta ahora hablamos de el derecho a la capacidad jurídica con apoyos, ¿no? Es decir, el derecho a tomar decisiones con apoyos y la obligación de proporcionar apoyos. Pero también, antes de eso, está esto, el consentimiento para recibir apoyo, ¿sí? No debo dar por hecho que la persona, para ejercer su capacidad jurídica, ¿sí?, necesite un apoyo y se lo ponemos y ya, ¿no? Esto también es crucial para entender el proceso, ¿no? Porque si no, digamos, muchas veces se hace lo mismo que se hizo siempre, ¿no? El apoyo, entonces, debe ser aceptado por la persona, ¿sí? Y para eso, pasá, Sofi, menciono dos documentos que son bien importantes, ¿sí? Un documento, la Observación General 1 del Comité de Discapacidad, que mencioné hoy, y el caso Castro, ¿sí?, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ¿bien? Que es un caso importante que llevó a la Clínica Jurídica de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad de La Plata, de una persona que se le abrió un proceso de determinación de la capacidad jurídica. Bueno, en su momento fue hace algunos años, ¿no?
La sentencia de la Corte creo que es del año 2019 o 2018, si no mal recuerdo. A esta persona se le abrió un proceso de determinación de la capacidad en su momento para que pueda acceder al subsidio que paga la Procuración, ¿sí? Ese subsidio que paga la Procuración de una ley provincial. Que en su momento, bueno, tenía una resolución que establecía esto, ¿no? Que para poder acceder a ese subsidio, como regla general, después había una excepción, que la persona tenía que tener este proceso iniciado. Entonces él inicia el proceso de determinación de la capacidad para que pueda acceder a 1.000 pesos, ¿no? Y bueno, ese proceso termina con una sentencia que restringe a esta persona, Castro, Aníbal, hasta de su derecho al voto, ¿no? Lo aniquila en sus derechos, ¿no? Y lo que se hizo en ese caso es plantear no ya una revisión de su situación en cuanto a la capacidad jurídica, sino la nulidad de todo el proceso, ¿no? Se pidió la nulidad de todo el proceso porque esta persona no había tenido participación en el proceso judicial, y cuando se le designan apoyos judiciales, él estuvo muy bien en firmar la cédula que lo notificaba en disconformidad. Él puso en la cédula que lo notificaba cuando vino el oficial de justicia y lo notifica en la sentencia, pone en disconformidad, ¿no? Pero bueno, en su momento la sentencia no fue apelada. No hubo nadie que pudiera discutir, ayudarlo a discutir esa sentencia judicial, ¿no? Donde se le imponían apoyos. Y donde él no había tenido participación real en ese proceso, ¿no? Bueno, ese caso llegó a la Suprema Corte, porque la justicia, el Poder Judicial, digamos, el juzgado interviniente en ese caso, insistía con someterlo a una evaluación pericial para revisar su situación, mientras que el señor se negaba a ser evaluado pericialmente, porque lo que sostenía es que todo lo que se había hecho hasta el momento estaba mal y había violado sus derechos, ¿no? Y la discusión llega a la Corte sobre esto, ¿no? Sobre si se puede someter a una persona a ser evaluada, ¿no? Contra su voluntad, cuando está cuestionando todo el proceso. Y la Corte le dio la razón, ¿no? Y ordenó al juzgado resolver la nulidad que se planteaba, ¿no? Y en ese caso la Corte consagra de vuelta el principio de dignidad del riesgo, ¿no? El derecho de las personas con discapacidad a poder decidir, ¿no? Sobre sus vidas y incluso esto, a rechazar un apoyo, ¿no? Bueno, Castro hoy es un presidente de la Corte bien valioso, ¿no? Para este tipo de situaciones. Pasá, Sofía, si querés. Y eso se vincula con la legitimación para iniciar estos procesos, ¿no? Porque el código ahí plantea que está legitimado para iniciar el proceso, como decía hoy, la persona interesada, que es lo más deseable, ¿no? En esta tarea me parece que también es muy importante la tarea de los abogados y abogadas, ¿no? Que inician este tipo de procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la legitimación también el código la reconoce a familiares, ¿no? Y ahí yo pongo, me parece que hay un deber ético de abogados y abogadas en el marco de la convención, de no iniciar este tipo de procesos sin previamente intentar entrevistarse con la persona para saber qué es lo que la persona está queriendo hacer, o si la persona está de acuerdo con esto, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos como práctica no iniciar procesos de determinación de la capacidad o de determinación de apoyos o revisiones o lo que fuere sin entrevistarnos con la persona, ¿no? Muchas veces se acercan familiares y conversamos con los familiares, pero si no conversamos con las personas previamente, no hacemos nada, ¿no? Eso como regla general, siempre que se pueda, hay que tener la voz de la persona, ¿no? Y lo mismo también me parece para el Ministerio Público. Si bien el código habilita al Ministerio Público, ¿no? a promover este tipo de procesos, me parece que el Ministerio Público también tiene que ir por ese lado, ¿no? Entrevistar a las personas antes de iniciar ese proceso en la medida de lo posible, ¿no? Para saber cuál es su voluntad, ¿sí? Pasame, Sofi, por favor, ¿no? Y además, y esto también es importante en relación a lo que se está discutiendo hoy, decía la reforma del Código Procesal Civil Comercial de la provincia, en relación a qué pasa cuando se inicia el proceso, lo inicia otra persona que no es la persona, ¿no? Un familiar o el Ministerio Público, ¿no? ¿Qué pasa cuando se notifica a la persona y la persona se entera de ese proceso judicial, ¿no? Bueno, primero es esto, importante notificarlo
adecuadamente para que la persona pueda entender de todo lo que se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces los procesos transitan sin que las personas entiendan nada de lo que sucede, ¿no? Y cuando se hace esta notificación y la persona, digamos, accede a entender de qué va el proceso, la persona tiene que tener derecho a oponerse, ¿no? Y lo tiene, ¿sí? La cuestión es la consecuencia de esa oposición, ¿no? A veces se plantea como que la oposición del proceso, bueno, la persona tiene que defender su capacidad jurídica, como si fuera una cuestión de prueba. En la otra parte, presenta prueba de que la persona no tiene la posibilidad de ejercer su capacidad jurídica por sí solo y que necesita algún apoyo, ¿no? Y que entonces uno tiene que presentar prueba para defender que puede ejercer la capacidad jurídica sin apoyo. Y eso está, digamos, me parece que viene errado en el marco de la convención, porque de vuelta no se le pueden imponer a una persona apoyos que no quiere, ¿sí? Entonces la manifestación de la persona a oponerse a un proceso judicial donde se discuta su capacidad jurídica, para mí, digamos, lo que creo es que tiene que generar automáticamente el cierre del proceso, el desistimiento de la instancia que abrió el proceso, ¿no? Y en el caso que no existe un desistimiento, digamos, una sentencia que clausure el proceso. Porque pienso, digo, de vuelta, como regla general, y es lo que establece la observación general, los apoyos no pueden ser impuestos. Las personas tienen derecho a rechazarlo, ¿sí? Esto como regla general, ¿no? Porque a veces las decisiones, las posiciones absolutas nos dejan sin respuesta frente a supuestos que no imaginamos, ¿no? Entonces pienso que pueden establecerse excepciones, digamos, que puede haber una situación excepcional donde haya un apoyo donde la persona no esté de acuerdo, pero esa excepción debe estar debidamente justificada, ¿no? Me apareció un llamado y me cortó la pantalla del celular. Ahí está. Esas excepciones deben estar debidamente justificadas, ¿no? Por ejemplo, la persona se niega a recibir apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, pero el ejercicio de su capacidad jurídica sin apoyo puede poner en riesgo la vida de la persona, por ejemplo, ¿no? Una situación debidamente justificada y acreditada podría ser posible, ¿no? Para justificar salirse del marco de lo establecido en la observación general, ¿no? Entonces, digamos, me parece que la observación general y Castro llevan a esa solución. Y creo que en la discusión que se está dando en relación al Código Procesal Civil y Comercial, digamos, ese es el camino, ¿no? Como regla general, el cierre del proceso, ¿no? Acá no hay nada que probar, no hay nada que discutir. Una persona no puede, por ejemplo, ser sometida involuntariamente a una evaluación pericial, donde no quiere estar, ¿sí? Y otro punto importante, pasá, Sofi, si querés, y ya voy cerrando con esto, ¿sí? Que me parecen importantes en relación al Código Civil y Comercial, es el tema de las medidas cautelares, ¿sí? Porque en este tipo de procesos se habilita a que se dicten medidas cautelares de designación de apoyos, ¿sí? Y ahí me parece que también, digamos, el Código tiene que dialogar con la Convención y tiene que dialogar con el mismo Código, ¿no? El Código también establece que las personas con discapacidad en este tipo de procesos deben ser entrevistadas antes de cualquier decisión importante, ¿no? Y una medida cautelar, digamos, es una decisión muy importante. Entonces, creo que no puede dictarse una medida cautelar de designación de apoyos sin la entrevista judicial previa para saber cuál es la posición de la persona en relación a esto, ¿sí? Sin conocer directamente a la persona. Como dije recién, ¿no? Las posiciones absolutas nos pueden dejar sin respuesta, hacen el derecho más rígido, y lo que necesitamos muchas veces es un derecho más flexible y dúctil que se pueda adaptar a las diversas situaciones. Entonces podría pensarse en algún tipo de excepción a esta regla, ¿sí? Sofi, si querés pasar. Bueno, y para cerrar entonces, ya 4:26, me refiero a cuestiones que me parece que hay que profundizar, digamos. Hay una reforma legal que con esas dificultades puede ser interpretada mejor. Hay ya pronunciamientos judiciales que van en la línea de lo que señalamos, digamos. Bueno, hay otro tipo de respuestas que las que había hace algunos años en algunos ámbitos, ¿no?
pero que, digamos, creo que se debe seguir trabajando en esta idea, ¿no? Si se presume realmente la capacidad, ¿no? Se plantea que la capacidad jurídica se presume, ¿no? Como dijimos, la capacidad jurídica es universal. Muchas veces lo primero que se dice en una sentencia judicial es se presume la capacidad jurídica, pero a renglón seguido, ¿no? Esa presunción se cae enseguida, ¿no? Bueno, tomarse en serio la presunción de la capacidad jurídica implica esto, ¿no? Reconocer que las personas tienen derecho a ejercer su capacidad jurídica y que si lo desean en principio pueden acceder a apoyos para ejercerla, ¿sí? Otro punto importante es, me parece, el derecho a ser escuchado en el proceso, ¿no? En las diferentes instancias, con los diferentes apoyos que se requieren en esos procesos, ¿sí? Es un tema bien importante para profundizar. Me parece que los procesos judiciales deben acomodarse a las necesidades de las personas, ¿no? A veces los tiempos judiciales no son los tiempos de las personas, ¿sí? Pero de vuelta, las personas no tienen que acomodarse al proceso judicial. El proceso judicial se tiene que acomodar a la persona, porque está ese servicio de la persona, ¿sí? Un tercer punto que me parece también importante, ya como para cerrar, ¿no? Es si se determinan apoyos para actos concretos de relevancia jurídica, porque de vuelta, muchas veces se discuten en este tipo de procesos cuestiones que no tienen que ver con la capacidad jurídica, con la vida jurídica, o con actos jurídicos en concreto. Muchas veces lo que se hace es una enumeración de derechos que pocas veces tiene relación con la vida real de la persona, ¿no? O con lo que le está sucediendo. Y por último, es si el Estado está garantizando el acceso a un sistema de apoyos o a diversas formas de apoyos que las personas pueden estar requiriendo, ¿no? A veces se hacen las reformas legales, pero esas reformas legales operan sobre estructuras que pertenecen a otro paradigma. Entonces las reformas legales, obviamente, ¿no? Deben estar acompañadas de respuestas institucionales para adecuar esas reformas. Si no, las reformas se terminan pareciendo más a lo viejo que a lo nuevo, ¿no? La terminan adoptando más la forma de lo viejo que de lo nuevo, ¿sí? Bueno, 4:29, digamos, casi llegando al final, termino la presentación con esto, ¿sí? Y espero que les haya sido útil lo que fui diciendo. Y si hay algún comentario para hacer, bienvenido sea. Ahí en el chat comentaban, Fabi, mientras hablabas de lo habitual también personas sordas, de cualquier índole del derecho que se trate, la tardía designación de intérpretes, o ya avanzado el proceso, ¿no? Y de cómo es que hay que instruir en ese sentido también a operadores de justicia. Y retomando por ahí una pregunta que había aparecido mucho antes, consultaban si acaso la judicialización de los apoyos no se vuelve un obstáculo en el acceso a apoyos, ¿no? También. Claro. Como para pensar un poco en eso. Sí, está muy, me parece muy bueno el comentario ese, ¿no? Que es lo que decía hoy, me parece, ¿no? A veces la designación judicial de apoyos no, digamos, no va al ritmo de las necesidades de las personas, ¿no? Y van desacompasados, ¿no? Por la misma lógica del sistema judicial y las velocidades en las respuestas, ¿no? Y muchas veces los apoyos son las personas que operan, ¿no? En las redes de las personas, ¿no? Que no están designadas judicialmente. Y a veces pueden aparecer los apoyos judiciales como un obstáculo al ejercicio de un derecho. Digamos. Por ejemplo, como un ejemplo, cuando planteamos la primera causa esta de pensión, de la actualización de la pensión provincial, lo primero que nos dijeron es una defensa vinculada a la capacidad jurídica de la persona. Como tiene un apoyo, ¿no? Entonces tiene que venir también judicialmente el apoyo y comparecer, ¿no? Y eso en algunos casos puede plantearse como una dificultad, ¿no? O casos, personas que se mudan, ¿no? Nosotros por ahí ejercemos de apoyo en personas que tenían judicialmente designado apoyos acá en La Plata, ¿no? Y se mudan a la capital federal y esos apoyos, ¿no? Ya no operan en la vida real de las personas, pero bueno, por ahí para algún acto hay que darle intervención y eso implica también toda una cuestión, ¿no? Que puede significar una demora, obstáculos en algunos casos, ¿no? Coincido. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o quisiera comentar algo en relación a lo que compartió Fabián hoy.
¿No? Parece Bueno. que no. Bueno, Ahí dice, la mayoría de los procesos de restricción se presenta para cobrar pensión del Sí. ANSES. sí. Y ahí Sí, yo eso me es imagino también como la necesidad de pensar que otros procedimientos que están reglamentados, que siguen operando según el paradigma anterior, que ya queda bastante vetusto, pero que aún así generan esto que se inician procesos para el cobro de una pensión. Entonces, cómo también ver la necesidad de cuestionar justamente cómo vienen siendo reglamentadas o normativizadas esos procesos más administrativos. ¿Es una falla judicial o política de Estado? Pregunta justo en relación a esto de que se inicien procesos por justamente el cobro de una pensión. Es doble, ¿no? El problema es doble, digamos. Un proceso que se inicia primero es un problema de la administración pública que lo sigue haciendo, que se está trabajando, se le está reclamando a la ANDIS que reformule las resoluciones para dejar de exigir esto, ¿no? Porque es el mayor volumen de casos de determinación tienen que ver con esto, ¿no? Y ahí es donde está la cuestión de la utilidad judicial. Esos procesos no tienen utilidad judicial más que cobrar digamos, un trueque de la capacidad jurídica por el acceso a la seguridad social, ¿no? Es una situación de discriminación muy grave eso. Creo que el sistema judicial frente a eso debe también, ¿no? Rechazarlos de plano, ¿no? Porque ya se ha dicho, ¿no? Que no puede ser la sentencia vinculada a la capacidad jurídica un requisito para acceder a la seguridad social. ¿Sí? Es increíble que se siga dando vueltas sobre ese tema. Es que son las resistencias, las normativas son maravillosas, vamos avanzando, son pasos lentos igual, pero las estructuras no son permeables a los cambios. O sea, en educación, vos estás eximida de cursar si estás en grupo de riesgo. Soy asistente de un adulto mayor. ¿Vivís con ella? No vivo con ella, porque la idea es apuntalar su autonomía. En los ABD es autónoma. Yo convivo, le hago los mandados. No, pero si no vivís con ella no te podemos eximir, no estás a cargo del grupo de riesgo. Entonces, esas dinámicas, ¿no?, de coerción que se niegan al cambio de paradigma realmente. Lo enuncian, pero no lo hacen en la praxis. Y ese es el desafío que nos toca. Les recomiendo ese texto que les mencionaba al inicio, ¿no? Donde esta persona, Carolina Ferrante, habla de la trivialización del modelo social. Digamos, una idea que no pasa de la enunciación. La enuncio, pero después no la hago carne en las políticas públicas. Bueno, damos por concluido. Muy bueno, muchas gracias. Esperemos que quede grabada, así la compartimos con colegas que no estuvieron. Va a quedar grabada, entiendo que ahí mencionaron que tardaba unos días en subirse al canal de YouTube del canal del instituto, así que bueno, después en unos días quedará disponible. Gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Fabián, Soledad, un gusto. Confirmo, en unos días tenemos subido el video al canal de Instituto de Estudios Judiciales, el canal de YouTube, obvio. Saludos a todos y todas. Chao. Chao, gracias.